La lectura bíblica para el devocional de este día la encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, desde el versículo 45 al 56. Y luego dio priesa a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él a Betsaida de la otra parte, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar y él solo en tierra. Y los vio fatigados bogando porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre la mar y quería precederlos. Y viéndole ellos que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Mas luego habló con ellos y les dijo: Alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en el barco y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban, porque aún no habían considerado lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados sus corazones. Y cuando estuvieron de la otra parte, vinieron a tierra de Genesaret y tomaron puerto. Y saliendo ellos del barco, luego le conocieron. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas o ciudades o heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Volvemos a leer el versículo 51. Y subió a ellos en el barco y calmó el viento. Y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban. Los apóstoles eran avesados pescadores que conocían perfectamente el mar de Galilea y sabían que si los sorprendía la tempestad, alejados de la costa, sería muy difícil llegar a ella. También eran conscientes que esas tormentas tenían una duración determinada y no podían comprender cómo repentinamente a la voz del Salvador se calmó el viento. Más aún, algunas traducciones dicen que no necesitó increpar a los elementos naturales, como leemos en Marcos 4:39, sino que simplemente cuando él subió al barco cesó el temporal. Esto produjo una reacción inusitada en los apóstoles que estaban fuera de sí. Quedaron pasmados en gran manera, lo cual nos da una idea exacta del extraordinario milagro que contemplaron. Esta historia bíblica debe tener una constante aplicación práctica en nuestra vida cristiana. Desde el momento que el Señor Jesús está permanentemente en nosotros, razón por la cual no debiéramos temer ningún ataque diabólico, ni nada de cuanto sucede a nuestro alrededor tendría que sacarnos del estado de quietud y paz que solo alcanzamos en el Redentor. Es posible que estemos pensando que los problemas que enfrentamos son muy graves y quizá que no tienen solución. Es entonces cuando debemos mirar a Cristo caminando sereno sobre las enormes olas, sin perturbarse en lo más mínimo por el terrible viento que soplaba contra él. Nada ni nadie podía detenerlo en su marcha hacia el barco donde estaban sus discípulos. Y allí llegó en el momento oportuno y se aplacó la tempestad.
De la misma manera lo hará con nosotros. Su paz inundará nuestro corazón y todo será gozo y sosiego en su compañía. Así sea.